Me llamo Consuelo, tengo 71 años, y lo que voy a contarles hoy me costó décadas de silencio, décadas de cargar algo que no tenía nombre correcto, algo que no era culpa del todo, pero tampoco era inocencia del todo, algo que vivió en el lugar más oscuro de mi memoria, por casi 50 años, sin que yo pudiera ponerle las palabras correctas. Nunca le conté esto a nadie, ni a mis hijos, ni al padre macedonio que me confesó por 30 años seguidos en la parroquia del pueblo, ni a mi hermana Rebeca que durmió en la misma cama conmigo toda la infancia y que cree que me conoce mejor que nadie en este mundo, ni a ella, a mi mejor amiga, a la mujer con quien me casé el mismo día, a la mujer cuyo esposo me confesó algo, una tarde de domingo que cambió la manera en que entendí 48 años de mi propia vida. Esperen, no cierren esto todavía, porque lo que están pensando ahora mismo no es exactamente lo que pasó. Lo que pasó fue más complicado, más oscuro, más doloroso, y al final más difícil de resolver que cualquier cosa que puedan imaginar, incluyéndome a mí, que lo viví. Déjenme contarles desde el principio, porque esta historia no empieza la noche de bodas, empieza mucho antes. Empieza cuando yo tenía 8 años y conocí a la niña que se convertiría en la persona más importante de mi vida durante más de 5 décadas. Se llamaba Remedios. Vivía a 4 casas de la mía en una calle de tierra de un pueblo del estado de Jalisco que se llama Sayula. Era hija de don Cástulo, el que tenía la tienda de abarrotes en la esquina de la plaza, y de doña Fernanda, mujer de carácter fuerte y lengua más fuerte todavía, de esas que dicen lo que piensan sin pedirle permiso a nadie y que uno termina respetando precisamente por eso, aunque a veces duelan sus palabras. Remedios era la mayor de 4 hermanos, igual que yo era la mayor de los míos, y eso nos dio desde el principio un entendimiento silencioso que no necesitaba explicación. Las hijas mayores se reconocen entre sí, saben lo que cuesta ese lugar en la familia, lo que se carga, lo que se cede sin que nadie lo pida formalmente, pero todos lo esperan. Nos hicimos amigas de la manera en que se hacen amigas las niñas de pueblo, jugando en la calle hasta que oscurecía, y las mamás empezaban a llamar desde las puertas, compartiendo el recreo en la escuela primaria, donde la maestra Esperanza nos sentaba juntas porque éramos de las aplicadas y no nos íbamos a distraer mutuamente, contándonos secretos debajo del mezquite grande que había en el terreno baldío de la esquina de la calle Morelos. Ese mezquite era nuestro lugar. Tenía una rama baja y gruesa perfecta para sentarse, y Remedios y yo pasamos ahí tardes enteras de nuestra infancia y adolescencia hablando de cosas que en ese momento parecían enormes y que ahora, vista la vida completa, eran apenas el ensayo de lo que vendría. Remedios era diferente a mí en casi todo. Yo era seria, callada, de las que piensan antes de hablar, y a veces se quedan con las palabras adentro porque el momento correcto para decirlas ya pasó. Ella era ruidosa, risueña, de las que hablan mientras piensan, y a veces se arrepienten después, pero se ríen del arrepentimiento con la misma energía con que se ríen de todo lo demás. Yo era de colores oscuros y Remedios era de colores claros. Yo guardaba y ella soltaba. Nos complementábamos de esa manera que tienen las amistades verdaderas, cubriendo cada una lo que la otra no tiene, siendo cada una para la otra el espejo que muestra lo que una sola no puede ver. Crecimos juntas con esa naturalidad de las cosas que siempre han sido así. La primaria juntas, la secundaria juntas, los 15 años celebrados con 2 semanas de diferencia, en fiestas que el pueblo recordó mucho tiempo, porque la mamá de Remedios era de las que organizaban las cosas en grande, y la mía era de las que cocinaban para 100 personas con la misma calma con que cocinaban para 10. Juntas aprendimos a tortear, a bordar, a manejar una casa. Juntas tuvimos las primeras conversaciones sobre los muchachos, sobre el futuro, sobre lo que queríamos que fuera la vida, sentadas en esa rama del mezquite con las piernas colgando y la tarde de Jalisco poniéndose naranja detrás de las casas. Remedios quería casarse joven y tener muchos hijos y una casa con patio grande donde siempre hubiera gente. Lo decía con esa claridad suya de quien sabe lo que quiere y no tiene dudas al respecto. Yo era más vaga en mis deseos.
No porque no los tuviera, sino porque me costaba más trabajo ponerles forma. Quería algo que en ese entonces no sabía nombrar bien. Algo parecido a una vida que tuviera sentido, que fuera real, que no fuera solo cumplir con lo que se esperaba, sino elegir de verdad, aunque las opciones fueran pocas. Eso era lo que yo quería. Y tardé muchos años en entender cuánto de mi vida realmente elegí y cuánto simplemente pasó mientras yo miraba. Cuando teníamos 19 años llegaron ellos. Llegaron juntos, que es la ironía más grande de todo esto. Eran amigos desde la infancia. Habían crecido en Tapalpa, un pueblo de la sierra a unas horas de Sayula, y habían venido porque el tío de uno de ellos tenía trabajo para los dos en su carpintería. Llegaron un lunes de marzo con sus bultos y sus caras de forasteros, y para el domingo siguiente ya los conocía todo el pueblo, porque así funcionan los pueblos chicos. No dejan que nadie sea desconocido por mucho tiempo. Lo absorben y lo nombran y lo ubican antes de que el recién llegado sepa siquiera en qué calle queda la iglesia. El de Remedios se llamaba Gilberto. Alto, de hablar fácil y risa grande. De esos que entran a un cuarto y lo llenan sin esfuerzo aparente, como si el espacio se acomodara a ellos y no al revés. Tenía una manera de reírse que contagiaba a todos los que estaban cerca y una seguridad natural que en un muchacho de 22 años, recién llegado a un pueblo ajeno, resultaba llamativa. Era el tipo de hombre que Remedios necesitaba. Alguien tan luminoso como ella. Alguien que no se apagara al lado de tanta energía, sino que la correspondiera. El mío se llamaba Néstor. Néstor era diferente a Gilberto como yo era diferente a Remedios. Más callado, más de fondo que de superficie. De esos que no dicen mucho en los primeros encuentros, pero que cuando hablan dicen algo que vale la pena escuchar. Tenía manos grandes de trabajador. Manos que ya a los 23 años contaban una historia de trabajo real y una manera de mirar las cosas con atención, antes de opinar que a mí me pareció, desde el principio, señal de inteligencia genuina. No era el más vistoso de los dos, no era el que llenaba el cuarto al entrar, pero era el que a mí me interesó precisamente por eso, porque en su manera de estar quieto, yo leía algo que me hablaba de adentro hacia adentro. Los cuatro empezamos a andar juntos de la manera natural en que pasan esas cosas en los pueblos donde las familias se conocen y los jóvenes se mueven en los mismos espacios. Las tardes de domingo en el parque, las salidas después de misa, las visitas formales a las casas con los papás en la sala y los jóvenes en la orilla de la conversación, aprendiendo a conocerse dentro de los límites de lo que se permitía. Remedios y Gilberto prendieron rápido, de esa manera intensa y ruidosa que era completamente consistente con quiénes eran los dos, como si se hubieran reconocido desde el primer momento y el noviazgo fuera solo el trámite que confirmaba algo que ya estaba decidido. Néstor y yo fuimos más despacio, construyendo algo más callado, más de preguntas que de respuestas, más de aprender a leer el silencio del otro que de llenarlo con palabras. Había domingos en que estábamos los cuatro en el parque y Remedios y Gilberto hablaban sin parar y reían de todo mientras Néstor y yo estábamos sentados cerca, sin decir mucho y sin necesitar decir mucho. Eso me parecía a mí más sólido que todo el ruido del mundo. Ahora no sé si era solidez o era simplemente dos personas que no sabían todavía lo que tenían que decirse. A los 8 meses de conocerse, Gilberto le pidió matrimonio a Remedios. Fue una tarde de sábado. Lo supe por Remedios esa misma noche, cuando llegó corriendo a mi casa con la cara completamente encendida, y me tomó las manos y me dijo que sí, que le había dicho que sí, que se casaban. La abracé y la escuché hablar durante 2 horas seguidas sobre los planes y las fechas y el vestido y los detalles de una boda que todavía no tenía ningún detalle concreto, pero que en la cabeza de Remedios ya estaba completamente formada. Así era ella. Cuando algo le emocionaba lo construía entero en la imaginación antes de que la realidad tuviera tiempo de ponerse al corriente. 3 semanas después, Néstor habló con mi papá. Mi papá se llamaba don Leocadio y era un hombre de pocas palabras y mucho peso. De esos que no necesitan hablar seguido para que cuando hablen todos escuchen. Recibió a Néstor una tarde entre semana en la sala de la casa, con mi mamá presente como era costumbre.
Y la conversación duró lo que duran esas cosas, cuando el papá ya ha observado al muchacho el tiempo suficiente para tener una opinión formada. No fue larga. Cuando terminó, mi mamá me llamó al cuarto y me dijo con su manera directa de decir las cosas que Néstor había venido a pedir permiso para hablar conmigo formalmente y que mi papá había dicho que sí. Me preguntó qué pensaba yo. Le dije que me parecía bien, y así quedó. La idea de casarnos el mismo día fue de Remedios. Naturalmente, se le ocurrió una tarde que estábamos las dos solas en su cocina pelando chícharos para la cena de su mamá, y lo dijo con esa manera suya de decir las cosas importantes, como si ya estuviera decidido, y el mundo solo necesitara ponerse al corriente. Dijo que sería lo más bonito, que las dos amigas de toda la vida casándose juntas, que la iglesia llena para los dos, que las familias mezcladas, que los hijos crecerían juntos, como nosotras habíamos crecido. Yo me reí y le dije que habría que consultar a los novios y a las familias, y al padre Anselmo, pero en el fondo supe en ese momento que así iba a ser. Cuando Remedios decía algo con esa voz, las cosas terminaban siendo como ella decía. Era uno de sus dones, esa capacidad de hacer que la realidad se acomodara a lo que ella imaginaba. Y así fue. Los meses de preparación fueron de los más ocupados y de los más llenos que recuerdo de mi juventud. Las dos familias trabajando al mismo tiempo para dos bodas, que eran una sola. Las mamás coordinando sin coordinarse del todo, y a veces pisándose, y a veces complementándose. Los papás hablando de costos y de fechas con esa seriedad masculina de quien siente el peso de lo que está organizando. Remedios y yo, en medio de todo eso, en cada momento libre que nos quedaba, sentadas en el mezquite o en alguna de las dos cocinas hablando de lo que venía. Hubo una tarde, como 3 semanas antes de la boda, que nos quedamos solas en el terreno del mezquite más tarde de lo usual. Ya estaba oscureciendo y las luciérnagas empezaban a aparecer entre los matorrales y el olor a tierra mojada de Jalisco lo llenaba todo. Remedios estaba callada, que era raro en ella, y yo la observé un momento antes de preguntarle qué tenía. Me miró y me dijo que a veces le daba miedo, que todo esto que estaba pasando, la boda, Gilberto, la vida que venía, era tan grande que a veces se despertaba en la noche y no sabía si era felicidad o susto lo que sentía. Le dije que probablemente eran las dos cosas. Me dijo que cómo sabía yo eso. Le dije que porque yo sentía lo mismo. Nos quedamos calladas las dos un momento mirando las luciérnagas. Luego Remedios se rió de esa manera suya que lo aligeraba todo y dijo que, bueno, que si las dos teníamos miedo, entonces el miedo no contaba porque, entre dos, se partía a la mitad. Me reí con ella. Esa fue la última conversación completamente honesta que tuve con Remedios antes de la boda. Y sin saberlo entonces, fue también la última conversación en que las dos éramos exactamente lo que habíamos sido siempre, la una para la otra, sin nada entre nosotras que no debiera estar. La boda fue el 15 de septiembre. La iglesia de Sayula amaneció ese día llena de flores amarillas y blancas que las mamás de las dos habíamos cortado desde antes del amanecer en el jardín de doña Fernanda, que era el más generoso del barrio. El padre Anselmo había dicho la semana anterior en la sacristía, con una expresión entre solemne y ligeramente divertida, que era la primera vez en sus 20 años de sacerdote en ese pueblo que casaba a dos parejas al mismo tiempo y que esperaba que las familias tuvieran todo bien organizado, porque él no iba a repetir ninguna parte. Todo estaba bien organizado. 2 novias, 2 novios, 4 familias mezcladas en las bancas de una iglesia que se veía más llena que en Navidad. Los amigos en el fondo, los niños inquietos entre las piernas de los adultos, las señoras mayores con sus mejores vestidos de domingo, mirándolo todo con esa atención de quien sabe que esto es de lo que se habla después. Remedios estaba preciosa. Eso es verdad, y lo digo sin ningún tipo de envidia porque nunca fui de esas. Remedios era mi mejor amiga, y su belleza era también mía, en algún sentido porque era parte de ella, y ella era parte de mí. Llevaba un vestido con encaje en el escote y en las mangas que su mamá había mandado hacer especialmente con una modista de Guadalajara, y el cabello recogido con flores naturales blancas
que le había acomodado su hermana menor desde la mañana, y una manera de caminar hacia el altar que hacía que todos los ojos se fueran hacia ella de manera automática, luminosa, como siempre había sido, como si la luz del interior de la iglesia la buscara a ella específicamente. Yo llevaba un vestido más sencillo que me había hecho doña Primitiva, la costurera del barrio, blanco con ribete bordado en el cuello y en los puños. No era el vestido más vistoso de los dos, y lo sabía y no me importaba. Cuando llegué al altar y vi a Néstor esperando con el traje que era claramente el mejor que tenía, recién planchado, con los zapatos lustrados y ese gesto suyo de concentración que ponía cuando algo le importaba de verdad, sentí algo que no era exactamente tranquilidad, pero que tampoco era miedo. Era algo más parecido a la conciencia de estar en el lugar correcto, aunque no supiera del todo bien por qué era el lugar correcto. Dijimos que sí los dos pares frente al mismo altar, con unos minutos de diferencia, con las familias llorando y los amigos aplaudiendo, y el sol de septiembre de Jalisco entrando por los vitrales de colores y poniendo manchas de luz sobre los manteles del altar. Y esa noche empezó todo. La fiesta fue en el patio de la casa de don Cástulo y doña Fernanda porque era la más grande de las dos y porque doña Fernanda era de las que necesitan que las cosas sean en su casa para poder controlarlas completamente, lo cual en este caso era una ventaja porque nadie organizaba una fiesta como ella. Mesas largas con manteles blancos bordados, comida que había estado preparándose desde 3 días antes, una banda de música que llegó de un pueblo cercano y que no paró de tocar desde las 6 de la tarde hasta pasada la medianoche. Fue una fiesta de las que el pueblo recuerda, de las que quedan en la memoria colectiva de un lugar como referencia, como cuando alguien dice aquella boda doble de las dos amigas, y todos los que estuvieron ahí saben exactamente de qué se habla, aunque hayan pasado casi 50 años. Hubo comida abundante y mezcal que circuló con más generosidad de la que quizás debería haber circulado. Hubo brindis y discursos y canciones pedidas a la banda, y baile hasta que las piernas no daban más. Hubo momentos en que los 4, los 2 novios y las 2 novias, estábamos juntos recibiendo felicitaciones, y momentos en que cada pareja se separaba por el movimiento natural de la fiesta y uno perdía de vista al otro entre la gente. La noche fue larga, muy larga, y en esa noche larga, cuando el mezcal había pesado sobre todos y la madrugada había llegado con esa manera suya de volver borrosos los contornos de las cosas, cuando la fiesta seguía en el patio pero ya más cansada, más difusa, con la gente sentada más que bailando, y los niños dormidos sobre las sillas, yo entré a la casa. La casa de doña Fernanda era una casa grande de pueblo, de esas con corredor central y cuartos a los lados y un patio trasero con árboles frutales. Esa noche estaba llena de gente que había venido de pueblos cercanos y que iba a quedarse a dormir ahí o en casas de vecinos. Los cuartos habían sido distribuidos de alguna manera que doña Fernanda sabía, pero que para el resto no era completamente clara, después de tantas horas de fiesta y de mezcal. Entré a uno de los cuartos del corredor, el que me habían dicho que era para Néstor y para mí, esa primera noche. La ventana estaba entrecerrada, y la luz de una vela pequeña casi consumida daba apenas suficiente claridad para ver las formas. Me senté en el borde de la cama con el cansancio de un día entero encima, y el ruido de la fiesta llegando amortiguado desde el patio. Esperé a Néstor. En algún momento entre la espera y el cansancio, me quedé dormida. Lo que pasó después ocurrió en esa zona entre el sueño y la vigilia que tiene la madrugada después de un día como ese. Escuché que alguien entraba al cuarto, la puerta que se abría y se cerraba, los pasos en el piso de madera. Asumí lo que era natural asumir en ese momento y en ese lugar, que era mi esposo, que era Néstor, que la noche de bodas estaba llegando de la manera en que llegan las cosas cuando una está demasiado cansada para estar completamente presente en ellas. Me dormí completamente después. A la mañana siguiente Néstor estaba a mi lado. Me desperté antes que él y lo miré dormir un momento en la luz gris de la mañana temprana que entraba por la ventana entrecerrada. Tenía el cabello desordenado y la respiración tranquila de quien duerme sin culpa y sin preocupación. Lo miré
y traté de encontrar en ese momento algo que se correspondiera con lo que debería haber sentido la mañana del primer día de mi vida de casada. Encontré algo más parecido a una pregunta que no tenía forma clara todavía, solo una incomodidad vaga, casi imperceptible, como cuando uno siente que algo no está en su lugar exacto, pero no puede identificar qué es ni dónde debería estar. La guardé, la puse en ese lugar del fondo, donde guardo las cosas que no entiendo todavía y que necesitan tiempo para volverse claras. Y seguí, porque la vida de casada empezaba ese día y había demasiado que atender como para quedarse en una incomodidad sin forma. Los años que siguieron a esa boda fueron los años de construir. Esa es la palabra que mejor los describe. Construir una casa, construir una rutina, construir una vida de dos que antes eran vidas de uno. Néstor y yo nos instalamos en una casa pequeña de 2 cuartos, con patio trasero, a 2 calles de la casa de mis papás, que mi papá don Leocadio había conseguido con un precio razonable de un conocido suyo que se iba a vivir a Guadalajara. La casa olía a cal nueva y a madera vieja, y a ese olor específico de los espacios que esperan ser habitados, que es un olor que no se parece a ningún otro. La arreglé con lo que teníamos, que no era mucho, pero era suficiente para empezar. Las cosas que mi mamá me dio de la casa, las que la mamá de Néstor mandó desde Tapalpa envueltas en periódico viejo, las pocas que compramos juntos en el mercado de Sayula, un sábado de octubre con el dinero que habíamos juntado de los regalos de la boda. Cada objeto que ponía en su lugar era una decisión pequeña sobre cómo iba a ser esa vida, dónde iba la mesa, cómo se organizaba la cocina, qué lado de la cama era de quién. Decisiones pequeñas que en conjunto iban formando algo que empezaba a parecerse a un hogar. Néstor siguió trabajando en la carpintería del tío de Gilberto, que se llamaba don Abundio, y era un hombre justo que pagaba lo que debía pagarse y no pedía más de lo que correspondía pedir. Néstor era bueno con las manos, de esos trabajadores que no necesitan que les expliquen 2 veces cómo hacer algo porque la primera vez ya entendieron y además encontraron una manera de hacerlo mejor. Don Abundio lo notó rápido y le fue dando más responsabilidades, y eso se tradujo en un sueldo que fue creciendo de manera gradual, pero constante. Yo me quedé en la casa. Así se hacía entonces, la mujer en la casa y el hombre en el trabajo, sin que nadie cuestionara ese orden porque era el único orden que existía en ese mundo y en ese tiempo. Yo no lo cuestioné tampoco, al menos no en voz alta, aunque había mañanas en que tendía la cama y barría el patio y picaba la verdura para el caldo y sentía algo que no sabía nombrar muy bien, algo parecido a la conciencia de que mi cabeza podía más de lo que le estaba pidiendo, pero que ese más no tenía dónde ir todavía. Remedios vivía a 6 cuadras. Eso era lo mejor de todo el arreglo, que las 2 habíamos aterrizado en el mismo barrio sin planearlo, o tal vez sí planeado por Remedios, que tenía esa habilidad de hacer que las cosas quedaran como ella quería, sin que nadie lo viera venir. Nos veíamos casi todos los días con la naturalidad de siempre, como si el matrimonio no hubiera cambiado nada entre nosotras, sino solo agregado una capa más a lo que ya éramos. Las tardes en su cocina o en la mía, las mañanas en el mercado juntas, las misas del domingo y el café después con los maridos, porque los 4 nos veíamos seguido. Gilberto y Néstor se llevaban bien, no con la intimidad que Remedios y yo teníamos, sino con ese respeto tranquilo de 2 hombres que comparten el espacio en la vida del otro y que no necesitan más que eso para funcionar bien juntos. Comían en la misma mesa de la carpintería al mediodía. Los domingos después de misa tomaban mezcal en el patio de una casa o de la otra mientras Remedios y yo preparábamos la comida y hablábamos de todo lo que no habíamos podido hablar en la semana. Fue en esas tardes de domingo cuando empecé a notar algo. No lo noté de inmediato, fue gradual, como se notan las cosas que uno no quiere notar, de manera lateral, sin mirarlas de frente. Era algo en la manera en que Gilberto me miraba a veces, no siempre, no de manera obvia ni descarada. Era algo muy sutil, casi imperceptible, que se colaba en un momento específico y luego desaparecía tan rápido que uno podía atribuirlo a la imaginación.
La primera vez que lo noté fue como 6 meses después de la boda. Estábamos los 4 en el patio de la casa de Remedios una tarde de domingo, Néstor y Gilberto, hablando de algo del trabajo y Remedios, y yo escuchando a medias, mientras yo acomodaba unas flores en un jarrón que había traído de mi casa. Levanté los ojos en un momento y me encontré con los de Gilberto que me estaban mirando. No fue una mirada larga. Duró un segundo, tal vez menos, pero había algo en ella que no era la mirada de un cuñado mirando a la cuñada en una tarde de domingo ordinaria. Bajé los ojos hacia las flores. Cuando volví a levantar la vista, Gilberto estaba hablando con Néstor de nuevo como si nada hubiera pasado. Me dije que eran imaginaciones mías, que el cansancio de la semana me hacía ver cosas, que Gilberto era el esposo de mi mejor amiga y un buen hombre, y que yo no tenía razón ninguna para pensar otra cosa. Y lo guardé. Lo puse en el cajón del fondo junto a la incomodidad de la mañana, después de la boda, y cerré ese cajón con la misma eficiencia con que cerraba todo lo que no entendía todavía. Pero la mirada volvió. No siempre. No de manera que pudiera señalarse con el dedo y decir, «Miren esto, aquí está la prueba». Era algo que vivía en los bordes, en los momentos que duraban menos de lo que necesitaban durar para ser nombrados. Un segundo cuando me pasaba el pan en la mesa. Un instante cuando nos cruzábamos en el corredor de la casa de Remedios. Una fracción de tiempo cuando me despedía al final de una tarde y él estaba parado en la puerta. Pasaron meses, pasó un año, pasaron varios años. Llegaron los hijos. Mi hijo mayor se llamó Aurelio, como el ceramista del cuento que a mi mamá le gustaba contar. Luego vino Esperanza, que era el nombre de mi abuela materna, y que mi suegra agradeció con una emoción que no esperaba. Y cuando yo ya pensaba que no vendría ninguno, más llegó el pequeño Rodrigo, que nació cuando Aurelio ya tenía 9 años, y que desde el primer día fue el consentido de todos, sin que nadie pudiera evitarlo. Los hijos de Remedios y Gilberto llegaron también, 3 en total, 2 niños y una niña, con edades intercaladas con los míos de manera que siempre había alguien con quien jugar en cualquier reunión. Crecieron juntos los 5, en las casas de las 2, en la calle entre las 2 casas, en el parque los domingos. Eran casi como primos sin serlo, con esa familiaridad de los niños que comparten a los adultos más importantes de su vida. Mi vida con Néstor fue lo que fue. No voy a pintarla de colores que no tenía, ni voy a oscurecerla más de lo que fue. Era una vida correcta, funcional, de las que tienen sus partes en su lugar. Néstor era trabajador y responsable y presente en la manera en que podía serlo, que era la manera callada de siempre, la del hombre que cumple sin alardear, que llega siempre, que no falta cuando importa. No era demostrativo. El cariño de Néstor vivía en los gestos pequeños, en la leña cortada antes de que yo la pidiera, en el techo reparado sin que lloviera todavía, en los hijos atendidos con una seriedad que ellos interpretaban como frialdad cuando eran pequeños y como respeto cuando fueron grandes. ¿Era feliz en ese matrimonio? Esa pregunta me la hice muchas veces a lo largo de esos años, y la respuesta honesta es que era una felicidad sin temperatura, ni fría ni caliente. Una felicidad tranquila que no sobresaltaba ni en un sentido ni en el otro. Una vida que funcionaba, pero había algo que no funcionaba del todo y que yo no sabía nombrar con precisión. Había momentos, tarde en la noche cuando los niños dormían y Néstor dormía también, y yo me quedaba despierta mirando el techo, en que sentía que algo en mí estaba guardado en un lugar al que no llegaba la vida que tenía, algo que existía pero que no tenía salida. Y yo no sabía si eso era normal en todos los matrimonios, o si era algo específico del mío, o si era algo específico de mí. No se lo pregunté a nadie, ni a Remedios, que era la persona a quien le preguntaba todo, porque había cosas que con Remedios no podía hablar, cosas que tenían que ver con su esposo, y con esa incomodidad que yo seguía guardando en el cajón del fondo, y que había aprendido a ignorar con tanta maestría, que había semanas enteras en que genuinamente no la sentía. Pero estaba. Cuando los niños ya eran más grandes y la casa tenía otro ritmo, empecé a trabajar en la escuela primaria del barrio como auxiliar administrativa. Fue una decisión que tomé sola, sin pedirle permiso a Néstor, pero tampoco sin consultárselo.
que era la manera en que yo manejaba las decisiones, que sabía que eran correctas, pero que podían encontrar resistencia si se presentaban como petición. Se las presentaba como hecho. Néstor resopló un poco al principio, de esa manera suya que significaba que no estaba del todo de acuerdo, pero que tampoco iba a pelearse por eso, y luego lo aceptó, y ya no se habló más del tema. Ese trabajo me dio algo que necesitaba, no el dinero, aunque también ayudó. Me dio un lugar que era mío solo, un espacio donde yo era Consuelo, y no la señora de Néstor, ni la mamá de Aurelio y Esperanza, y Rodrigo. Un lugar donde mi cabeza podía usarse de la manera en que necesitaba usarse. Lo agradecí más de lo que demostré porque así soy, de las que agradecen adentro más de lo que muestran afuera. Los años siguieron, los hijos crecieron y se fueron formando. Aurelio se fue a estudiar a Guadalajara cuando terminó la secundaria, que fue la primera gran separación y que me costó más de lo que esperaba. Esperanza se quedó en el pueblo y se casó joven, a los 20 años, con un muchacho de una familia conocida, que era buen hombre, aunque un poco serio de más. Rodrigo, el pequeño, fue el más estudioso de los tres y terminó siendo maestro de matemáticas en la secundaria del pueblo, lo cual me llenó de un orgullo específico que tenía que ver con que el trabajo que yo había hecho en la escuela lo había acercado a ese mundo desde pequeño. Remedios y Gilberto seguían siendo parte de todo, de los cumpleaños, de las navidades, de los momentos difíciles y de los momentos buenos. Remedios estuvo cuando Aurelio se fue a Guadalajara y yo lloré más de lo que esperaba. Estuvo cuando Esperanza se casó y yo tuve que soltar a mi hija de una manera que ninguna madre está del todo lista para hacer. Estuvo cuando Rodrigo tuvo una enfermedad seria, a los 12 años, que nos tuvo a todos con el corazón en la garganta durante semanas, y Gilberto también estuvo. En los márgenes, en los bordes, con esa presencia que era correcta y apropiada, y que de vez en cuando, en un momento específico y breve, tenía esa cosa que yo había aprendido a no mirar de frente. Néstor murió cuando yo tenía 53 años. Fue un martes por la tarde en la carpintería. Un infarto fulminante, dijo el médico. De los que no avisan y no dan tiempo. Mis hijos me llamaron desde el hospital, y cuando llegué, Néstor ya no estaba. 33 años de matrimonio y una tarde de martes ordinaria, que de repente no era ordinaria en absoluto, y que cambió el peso de todo lo que vendría después. Me quedé parada en el pasillo del hospital con Aurelio a un lado y Rodrigo al otro, y Esperanza llorando contra mi hombro, y sentí algo que no era solo dolor, era también una especie de vértigo, como cuando uno ha estado parado en el mismo lugar por tanto tiempo, que cuando el lugar desaparece, el cuerpo no sabe cómo equilibrarse sin él. El duelo fue largo y fue silencioso como había sido el matrimonio. No soy de las que lloran en público. Lloro en la cocina, en el baño, en el carro cuando voy sola, y no hay nadie que me mire. Lloro de esa manera que tienen las mujeres que aprendieron temprano a ser fuertes, porque si ellas no lo eran, nadie más lo iba a ser, y que no saben ser débiles frente a nadie aunque lo necesiten más que nada. Remedios estuvo todos los días las primeras semanas. Llegaba por la mañana y se quedaba hasta que yo le decía que ya podía irse, y a veces no le decía nada. Y ella se quedaba de todas maneras porque me conocía suficientemente bien para saber cuándo el silencio pedía compañía, aunque la boca no lo dijera. Eso es lo que es una amistad de 50 años. No necesita que le digan cuándo quedarse. Sabe sola. Gilberto también estuvo. De manera más práctica, más de hacer cosas que de estar quieto, que era su manera de ser en los momentos difíciles. Arregló la gotera del techo que Néstor había dejado pendiente. Llevó a mis hijos al banco a hacer trámites que yo no sabía cómo hacer. Revisó las cuentas de la carpintería porque Néstor había dejado cosas a medias que necesitaban atenderse, y yo no tenía cabeza para eso todavía. Lo observé durante ese tiempo con una mezcla de gratitud genuina y de algo más que no quería nombrar. Algo que en el contexto del duelo se sentía especialmente inapropiado y que por eso guardé con más cuidado que nunca. Pasaron los años de la viudez. Aprendí a vivir sola de la manera en que se aprenden las cosas que no se eligieron, con resistencia al principio,
y luego con una aceptación que con el tiempo se fue pareciendo a algo que casi podría llamarse libertad. Aprendí a cocinar para una, a tomar decisiones sin consultar, a llenar el silencio de la casa con cosas que me pertenecían solo a mí, libros, la radio en las mañanas, las plantas en el patio que fui multiplicando, hasta que el patio era casi un jardín. Remedios y yo seguíamos siendo las dos amigas del barrio de toda la vida. Seguíamos al mercado juntas, a misa juntas, a visitar a los hijos y los nietos juntas cuando se podía. Éramos ya las señoras mayores del vecindario, las que habían visto crecer a 3 generaciones en esas calles, las que el pueblo reconocía como una unidad, aunque fuéramos 2 personas separadas. Gilberto tuvo un problema del corazón cuando tenía como 68 años. No fue tan grave como el de Néstor. Lo detectaron durante un chequeo de rutina. Era algo que podía manejarse con medicamentos y cambios en la dieta, y cuidados que Remedios supervisó con esa determinación suya, que no admitía negociación. Pero ese susto lo cambió de una manera que yo noté. Lo volvió más quieto, más reflexivo, más de quedarse mirando las cosas un momento antes de seguir, como si el corazón enfermo le hubiera dicho algo que el corazón sano no había podido decirle. Empezó a hablar más, no de cosas sin importancia, sino de las que sí la tienen, con Remedios, con sus hijos, con los amigos de siempre. Había algo en él que se había soltado, como cuando uno afloja un nudo que ha estado apretado tanto tiempo que uno se había olvidado de que estaba ahí. Yo lo observé con atención, como siempre lo había observado, y sentí que algo se estaba acercando sin saber exactamente qué forma iba a tener cuando llegara. Llegó un domingo de noviembre. Remedios había ido a Guadalajara a quedarse unos días con su hija mayor, que acababa de tener un bebé. Era la primera vez que Remedios se iba más de un día desde el problema del corazón de Gilberto, y lo había dejado con una lista de instrucciones sobre medicamentos y comidas y horarios que él me había mostrado riéndose con esa risa suya de siempre, diciéndome que tu comadre me trata como si tuviera 5 años, Consuelo. Yo estaba en mi casa esa tarde haciendo cosas ordinarias de domingo, acomodando ropa, revisando unas cuentas, cuando escuché que tocaban la puerta. Era Gilberto. Entró con la naturalidad de siempre, con esa confianza de quien ha cruzado esa puerta cientos de veces en décadas de amistad. Dijo que andaba por el barrio y que había pasado a saludar y a ver si necesitaba algo. Le dije que pasara. Le hice café. Nos sentamos en la sala en los sillones de siempre, como lo habíamos hecho tantas veces a lo largo de toda esa vida. Hablamos de cosas ordinarias al principio, del bebé nuevo de su hija en Guadalajara, de cómo iba su corazón, qué bien, que los medicamentos estaban funcionando, de los nietos, de los hijos, de una gotera nueva que le había aparecido en el techo de su cocina, la conversación de las tardes de visita de toda la vida. Y luego Gilberto se quedó callado. Lo noté de inmediato porque conocía sus silencios. 48 años de estar en los mismos espacios enseñan a leer los silencios de las personas. Y ese silencio no era el de una pausa natural en la conversación. Era el de alguien que está parado en el borde de algo y que está decidiendo si salta o no. Le pregunté si estaba bien. Me miró. Y en esa mirada había algo que yo había visto antes, muchas veces, en muchos domingos a lo largo de muchos años. Esa cosa que yo había aprendido a no mirar de frente. Me dijo que había algo que había cargado por casi 50 años, que el problema del corazón del año anterior lo había hecho pensar seriamente en lo que significaba morirse cargando algo así, que había decidido que no quería morirse sin haberlo dicho. Yo no dije nada. El cuerpo se me puso de una manera específica, la espalda recta, las manos quietas en las rodillas, los ojos fijos en él. Algo muy antiguo se movió en algún lugar de mi memoria, como cuando uno escucha un sonido que no ha escuchado en mucho tiempo, y el cuerpo lo reconoce antes de que la mente lo identifique. Gilberto habló despacio, con una voz que no era la voz de siempre, más quieta, más desnuda, como la voz de alguien que ha sacado algo de adentro y lo está poniendo sobre la mesa, sin saber todavía si fue buena idea. Me dijo que la noche de la boda, aquella noche de septiembre de 1975, hubo una confusión.
que había tomado de más, que los cuartos de la casa estaban oscuros y llenos de gente, que se había equivocado de puerta, que cuando entró al cuarto pensaba que era el suyo, que cuando entendió dónde estaba y lo que estaba pasando, ya era tarde para deshacer lo que había pasado. Me dijo que se había ido antes de que amaneciera, que había llegado al cuarto correcto, que nunca le había dicho nada a nadie, que había cargado eso durante 48 años. Hizo una pausa. El reloj de la sala sonó. Afuera pasó un carro despacio por la calle empedrada. Alguien en alguna casa cercana estaba friendo algo, y el olor llegaba débilmente por la ventana entreabierta. Y entonces dijo lo que cambió todo. Me dijo que no todo había sido confusión, que en algún punto de esa noche había entendido dónde estaba, y que no se había ido. Silencio. Un silencio que tuvo peso propio, que ocupó el espacio de la sala de una manera que yo podía casi tocar. Me quedé mirándolo. 48 años de domingos, 48 años de comidas y cumpleaños, y tardes de visita, y miradas que yo había guardado en el cajón del fondo. 48 años de una incomodidad sin nombre, que yo había callado con tanta eficiencia, que había épocas enteras en que creía que ya no existía. Todo eso estaba en ese silencio. Le pregunté por qué me lo decía ahora. Me dijo que porque se había pasado casi 50 años mirándome. En cada reunión, en cada domingo, en cada momento compartido, mirándome y cargando eso. Y que el corazón le había dicho que el tiempo no era infinito, que prefería decirlo a morirse con eso adentro. Le pregunté si se lo había dicho a Remedios. Me dijo que no. Algo se movió adentro de mí con esa respuesta. Algo que no era solo dolor, ni solo rabia, ni solo la sorpresa de confirmar algo que de alguna manera yo había sabido sin saberlo. Era todo eso junto, y además algo más difícil de nombrar. Era la conciencia de que lo que Gilberto acababa de poner sobre la mesa no era solo su secreto, era también el mío. Había vivido en mi vida también, en ese cajón del fondo, en esa incomodidad de décadas, en esa mañana de la boda cuando algo no cuadraba, y yo lo guardé en vez de mirarlo. Me levanté, fui a la cocina con el pretexto de revisar el café aunque las tazas estaban llenas. Me quedé parada frente a la estufa con las manos apoyadas en la orilla del mueble, y respiré de esa manera en que uno respira cuando necesita ordenar algo muy grande, en un espacio muy pequeño de tiempo. Pensé en Néstor, en si él había sabido algo aquella noche, en si esa incomodidad que yo había guardado al amanecer era algo que él también había guardado de la misma manera, los dos cargando algo que ninguno de los dos tenía palabras para poner sobre la mesa del matrimonio. Pensé en los años que habían seguido, en esa felicidad sin temperatura que había sido nuestra vida, en si algo de esa quietud, esa distancia que a veces había entre nosotros, aunque estuviéramos en la misma cama, tenía raíces en esa primera noche. No lo sabré nunca. Néstor se murió sin decirme nada, y yo me quedé sin preguntarle nada, y entre los dos construimos 33 años encima de algo que ninguno de los dos supo nombrar. Pensé en Remedios, en 50 y tantos años de amistad, en el mezquite de la esquina, en las cocinas compartidas, en los hijos crecidos juntos, en los duelos atravesados juntos, en que esa mujer era la persona que más me había conocido en la vida, y en que había algo que ninguna de las dos había sabido sobre la otra, algo que su propio esposo había guardado por casi 5 décadas. Regresé a la sala. Me senté frente a Gilberto. Lo miré un momento antes de hablar. Le dije que lo que me había contado no era solo suyo, que me pertenecía también, que yo había llevado algo de esa noche, sin tener nunca el nombre completo de lo que era, y que ahora que lo tenía, no sabía exactamente qué hacer con él, pero que había una cosa que sí sabía. Le dije que había una persona que no estaba en esa conversación y que era la persona más importante de mi vida, que lo que me había contado no podía quedarse entre los dos como un secreto nuevo, construido encima del secreto viejo, que eso no era justo para ninguno de los tres, pero especialmente no era justo para ella. Gilberto palideció, no de manera dramática, de esa manera en que palidece la gente mayor cuando algo les llega de verdad, una pérdida de color gradual que empieza en la cara y baja. Le dije que no le estaba pidiendo que lo hiciera esa tarde ni esa semana,
que entendía que esa era una conversación que necesitaba su propio tiempo y su propia preparación, pero que si él de verdad había cargado eso por casi 50 años, porque el peso de tenerlo guardado era demasiado, entonces la única manera de soltarlo de verdad no era contármelo a mí, era contárselo a Remedios. Se quedó callado un momento largo. Luego me dijo que tenía miedo de lo que eso haría. Le dije que lo entendía, que yo también tenía miedo de lo que haría, pero que el secreto ya existía, que la única pregunta era si iba a seguir existiendo en la oscuridad o si iba a salir a la luz donde los tres pudiéramos mirarlo. Se fue esa tarde sin que ninguno de los dos dijera mucho más. Se paró, me dio las gracias y salió a la calle, empedrada con el sol de la tarde en la espalda, y yo me quedé en la puerta mirándolo alejarse con esa manera de caminar que tenía desde joven, que los años habían vuelto más lenta, pero no habían cambiado del todo. Cerré la puerta. Volví a la sala. Me senté en el sillón donde había estado él y sentí el calor que dejó. Me quedé ahí un rato largo sin hacer nada, con las 2 tazas de café frío en la mesa de centro y 48 años de vida reorganizándose en mi cabeza de una manera que no podía controlar y que no sabía si quería controlar. Pensé en muchas cosas esa tarde y esa noche. Pensé en la muchacha de 20 años que se durmió en un cuarto oscuro la noche de su boda esperando a su esposo, en lo que no sabía esa noche, en lo que había cargado después, sin saber exactamente qué cargaba, en los años que habían construido una vida encima de eso, una vida real con hijos reales y trabajo real y amor real, aunque tuviera sus limitaciones. Pensé en si lo que había sentido en mi matrimonio con Néstor, esa felicidad sin temperatura, esa distancia que a veces no sabía cómo nombrar, tenía que ver con algo que había pasado en las primeras horas de ese matrimonio. Si yo había empezado ese matrimonio desde un lugar que no era el lugar correcto sin saberlo. Y sin Néstor también. No tengo respuesta para eso. Nunca la tendré. Pensé en Gilberto, en los 48 años de Domingos, y en esa mirada que yo había aprendido a no mirar de frente. Ahora tenía el nombre de lo que había visto en esa mirada, y no sabía si tener el nombre lo hacía más liviano o más pesado. Y pensé en Remedios, en qué tenía derecho a saber, y qué significaba decírselo, y qué significaba no decírselo, en los 2 lados de esa decisión, que ninguno era limpio, que ninguno era sin costo. Remedios volvió de Guadalajara 5 días después. La vi el primer día que regresó como era costumbre. Tomamos café en su cocina. Me contó del bebé, de la hija, del viaje. Habló con esa energía de siempre, llenando el espacio de la cocina con su presencia, riéndose de cosas pequeñas, siendo completamente ella misma. Yo la escuché, la miré. Vi a la niña del mezquite en la señora de 70 años que tenía enfrente. Vi 50 y tantos años de historia entre nosotras, en cada gesto y en cada palabra. Y sentí el peso de lo que sabía como algo físico, como una piedra que uno carga tanto tiempo que ya no la siente, pero que, en ciertos momentos, cuando uno se detiene, el cuerpo recuerda que está ahí. No le dije nada ese día, ni al siguiente. Gilberto me llamó 2 semanas después. Me dijo que había pensado mucho en lo que le había dicho, que tenía razón, que sabía que tenía razón, que iba a hablar con Remedios, que necesitaba encontrar el momento. Le pregunté cuándo. Me dijo que no sabía todavía, que era la conversación más difícil que había tenido que preparar en su vida. Le dije que lo entendía, que tomara el tiempo que necesitara, pero que lo hiciera. Han pasado 3 años desde esa tarde en mi sala. 3 años en que Remedios y yo hemos seguido siendo las 2 amigas del barrio de toda la vida, en que hemos tomado café y hemos ido al mercado y hemos visitado a los nietos y hemos hablado de todo lo que se habla entre 2 personas que se conocen desde los 8 años. 3 años en que yo he cargado lo que sé de una manera diferente a como lo cargué por los 48 años anteriores, porque antes no tenía nombre completo y ahora sí lo tiene. Y tener nombre completo cambia el peso de las cosas, aunque no las cambie en sí mismas. Gilberto no me ha dicho que le haya hablado a Remedios, y Remedios no me ha dicho nada que indique que sabe. Eso puede significar 2 cosas: que Gilberto no ha encontrado el momento todavía, que el miedo es más grande que la decisión,
que los 3 años han pasado y el momento correcto sigue sin llegar. O puede significar que la conversación ocurrió y que Remedios eligió procesarla de la manera en que ella elige procesar las cosas difíciles, que no siempre es contándoselas a mí. Esa segunda posibilidad es la que más me trabaja en las noches, porque si Remedios sabe y no me lo ha dicho, eso significa que hay algo entre nosotras que ninguna de las dos está nombrando. Un espacio nuevo en una amistad que pensé que no tenía espacios sin nombrar. Y eso me dice algo sobre las amistades de 50 años que yo no sabía antes, que también tienen sus cajones del fondo, que también guardan cosas que el amor no siempre sabe cómo sacar a la luz. Hay tardes en que estamos las dos tomando café en su cocina, o en la mía, y yo la miro hablar y me pregunto, ¿qué sabe que yo no sé? Y hay tardes en que me pregunto si ella me mira, y se hace la misma pregunta. Y hay tardes en que simplemente estamos las dos ahí, como hemos estado toda la vida, sin preguntas ni secretos en el primer plano, sino solo la presencia de la otra, que es en sí misma algo que no tiene precio y que ningún secreto, por grande que sea, ha podido quitarnos todavía. Tengo 71 años, y la verdad que me asombra hasta hoy no es lo que pasó aquella noche de septiembre de 1975. Es lo que hice con eso durante los 48 años siguientes. Cómo construí una vida encima. Cómo quise a Néstor de la manera en que pude. Cómo fui la mejor amiga de Remedios, con todo lo que eso implicaba. Cómo guardé y seguí, y no me detuve a revisarlo todo porque detenerme a revisarlo todo hubiera destruido cosas que no merecían ser destruidas. ¿Hice bien? No lo sé. ¿Lo haría diferente? Tampoco lo sé. Hay una cosa que sí sé, que el silencio tiene un precio que no siempre se paga de una vez. A veces se paga en cuotas pequeñas durante décadas, en incomodidades sin nombre, y en cajones del fondo, y en miradas que uno aprende a no mirar de frente, y que tarde o temprano la cuenta llega entera, de una manera o de otra, en una tarde de domingo con 2 tazas de café, y un hombre de 70 años que decidió que ya no podía morirse, cargando algo que había cargado toda la vida, y cuando llega ya no se puede mandar de vuelta. Lo que uno hace con ella después es la única decisión que todavía le pertenece. Me cuentan en los comentarios. ¿Ustedes le habrían dicho la verdad a su mejor amiga o habrían guardado ese secreto para proteger lo que más querían? Time A. La verdad siempre merece decirse aunque duela. Time B. Hay cosas que es mejor llevar en silencio para proteger lo que más se quiere. No hay respuesta correcta, solo hay la honesta. Espero que mi historia les sirva de algo. No de ejemplo de cómo hacer las cosas bien porque yo no sé si las hice bien, sino de recordatorio de que la vida real vive en esos lugares grises, donde las respuestas fáciles no alcanzan, donde las personas buenas cargan cosas oscuras, donde el amor verdadero a veces se parece más al silencio que a las palabras, y donde a los 71 años una todavía puede encontrarse frente a preguntas que no tienen respuesta. Y aprender que vivir con esas preguntas, sin que te destruyan, también es una forma de valor. Quizás la más difícil de todas.